Nos vinimos hasta el Colegio Salesianos de la comuna de Linares porque acá se dieron cita los representantes de Cáritas, del Obispado y también de los distintos clubes de adulto mayor, no solo de la región, sino que de todo el país, en un encuentro que dura 3 días. Van a tratar temas contingentes, pero que además son transversales para las personas que han ido sumando cada vez más años. Sus experiencias son valiosas y también es parte de nuestro compromiso el poder reflejar lo que están haciendo. Van a conocer todo esto a través de este capítulo especial de Mi Villa. Muchas gracias. Muy buen día. Bueno, primero que todo quería saludar a todas las autoridades presentes y felicitar a todas las organizaciones, los dueños de casa. Yo tuve la oportunidad de ver ayer un ratito el pasacalle y vi la alegría, la algarabía, la energía que tenían todas las delegaciones, así que quería felicitarlos por eso. También participé un ratito de la liturgia, así que me siento muy parte también de esta fiesta. También les quería proponer que necesite 30 segundos para moverse, estirarse, cambiar de posición en la silla, lo haga también, porque estar quieto tanto rato a nadie nos hace bien, así que el que necesite acomodarse, movilizarse, estirarse, también puede, este es el momento. Acomodarse un ratito porque si no uno se va a ir en la silla quedando chueco. Eso, ahí. 30 segundos de acomodo. Ahora sí, entonces, quisiera preguntarle cómo están. Con harta energía los veo y sé que también al final vamos a tener un bloque para conversar. Así que también los quisiera invitar especialmente que anoten sus preguntas o que se queden ahí con sus reflexiones para que las podamos compartir al final. No sé si ya está la presentación acá. A mí hoy ya me invitaron a hablar sobre el tema del aislamiento y la soledad en las personas mayores. Y para comenzar, yo quise compartirles 2 o 3 láminas solo de contexto, que yo sé que a lo mejor muchas cosas de estas ustedes las han escuchado, pero sí en el fondo reforzar que efectivamente el fenómeno del envejecimiento de la población es algo mundial. ¿Sí? Nosotros estamos hoy día más o menos aquí, casi en el año 2025, y ustedes pueden ver cómo desde los años 50 esto se ha transformado abismalmente. ¿Sí? Esta línea punteada es el promedio de la población del mundo. Europa, que es uno de los continentes tradicionalmente más envejecidos, América del Norte, pero acá está nuestra América Latina y vemos cómo aceleradamente envejecido y lo va a seguir haciendo incluso superando a continentes tradicionalmente envejecidos como América del Norte. Entonces este es un tema que llegó para quedarse, es un desafío de hoy y es un desafío sobre todo también de las futuras generaciones. ¿Sí? Esta pirámide seguramente ustedes la han visto y todos sabemos cómo, por ejemplo, aquí casi el año que yo nací, la población juvenil era muchísima, la gente joven, los niños, había una gran cantidad de niños versus la cantidad de personas mayores. Esto fue evolucionando y ya estamos prácticamente en una pirámide que es como un edificio, donde hay pocos niños y jóvenes, hay una masa de adultos importante y las personas mayores son cada vez más significativas. Y de todas las edades, o sea, antes, por ejemplo, convivir con gente de 90 años, de 100 años, era algo poco habitual. Y hoy día en el mundo hay países donde, por ejemplo, hay un censo especial para centenarios, porque son tantos, por ejemplo, que en Japón se hace un censo especial para centenarios.
En nuestro país en los años 90 se estima que la gente de más de 100 años era menos de 1000. Para el año 2050 van a haber más de 50.000 personas de más de 100 años, ¿sí? Entonces esto es algo que está transformando nuestro mundo, que está transformando la realidad y donde vamos a convivir cada vez más generaciones con distintos desafíos. Por eso es algo muy importante de prepararse y de considerar tal como ustedes lo están haciendo. Algunos datos muy generales. En general hay más hombres, hay más mujeres que hombres, y esto se va agudizando se va haciendo más evidente sobre los 80 años, sobre los 90 años. Hay muchas más mujeres que hombres porque las mujeres tenemos una expectativa de vida más larga, ¿sí? La gran mayoría es activo. Ustedes aquí lo están mostrando y a veces tenemos el prejuicio y el estereotipo que todas las personas dependen de otros. Casi el 78% de la población es completamente activa, no tiene dependencia, y un 22% sí lo tiene, a algún nivel moderado o avanzado. Un porcentaje importante participa en organizaciones sociales, grupos religiosos, comunidades de base. Un porcentaje importante trabaja, un 31% trabaja. Y si uno mira entre 60 y 70 años, más del 50 o el 60% está activo y trabaja. Hoy día tenemos un porcentaje bajito de las personas mayores que obtuvo acceso a la educación superior, y tenemos un porcentaje grande, casi la mitad, que solo tuvo escolaridad básica o menos que básica, ¿sí? Entonces, también esto es un antecedente cuando pensamos en programas, en iniciativas, porque la educación atraviesa transversalmente, porque nos da mejores oportunidades de trabajo, mejores oportunidades de salud. Entonces, en general, las personas que tuvieron menor acceso a educación tienen peores índices de calidad de vida o tienen peor calidad de vida que otros grupos. Entonces, es un grupo importante de considerar. Esto no es por ser centralista, pero era para evidenciar que un porcentaje muy importante, casi el 40% de las personas mayores de nuestro país vive en Santiago. Entonces, muchas veces las comunas rurales son las que tienen un porcentaje mayor de envejecimiento, casi el 40% de su población envejecida, y es una realidad. Pero en términos numéricos, la región metropolitana tiene una demanda alta de servicios, de programas y de cosas, porque en términos de número hay muchas personas mayores viviendo acá, más de 1 millón. Un 14% vive en zonas rurales, y hoy día conocemos tan poco sobre la vejez rural, y es un desafío completo. A veces una persona, para ir a un control de salud, tiene que tomar una barcaza de 4 horas para llegar a una atención de salud. No puede acceder a programas porque no hay transporte, solo hay transporte algunos días de la semana. Entonces, esta es otra realidad muy inexplorada también, y que influye bastante en el tema del aislamiento social y la soledad. Un 7% se identifica como perteneciente a un pueblo indígena, y este dato también es bien importante. Hoy día Chile tiene una población mayor grande, pero joven, por decirlo de algún modo, ¿sí? La gran mayoría tiene menos de 80 años. Ha ido creciendo el porcentaje de 80 y más años, y esto también va a seguir creciendo mucho más, y también va a ir exigiendo a nuestra sociedad y a nuestras políticas públicas programas y servicios de apoyo especializados en este grupo, ¿sí? Ha ido creciendo la cantidad de personas que declara tener acceso a Internet, pero solo la mitad del que tiene Internet lo usa. ¿Y por qué les hago hincapié en toda esta realidad? Porque en el fondo la vejez tiene mucho que ver a veces con la imagen social que nosotros hemos construido. Yo si le hiciera la pregunta a cada uno de ustedes, ¿cómo ven ustedes la vejez? Probablemente cada uno tenga una respuesta, pero muchas veces estamos muy basados en estereotipos y en ideas erróneas, y no necesariamente vemos la tremenda heterogeneidad que hay en esta etapa de la vida, ¿sí? Muchas veces una persona de 60, 70 años puede estar cuidando a su papá de 80, 90. Los dos son personas mayores, pero son vejeces completamente diferentes. Algunos están insertos en el mundo del trabajo, unos están bien de salud, otros tienen dificultades, unos tuvieron más educación, otros viven en zonas rurales, en zonas urbanas. Entonces, no podemos construir una única realidad en torno a la vejez, sino que hay muchas realidades. Y yo les hacía esta pregunta: ¿qué imagen tenemos de la vejez? ¿Sí? Y acá hay algo bien importante.
La mirada tradicional del ciclo de vida y las etapas siempre nos planteaban así. Yo cuando estudié psicología en la universidad era como uno nace, crece, se desarrolla y envejece, como que partiendo casi ni se mencionaba. Y lo segundo era así, pues vamos para abajo, ¿no es cierto? Entonces, esa era una visión más tradicional de la mirada del ciclo de vida, pero no es una visión actual. Y no es la visión que desde la teoría se está planteando hoy día, ¿sí? Como que la vejez tiene que ver con algo que se llama curso de vida o proceso. Y tiene que ver que como personas nunca terminamos de completarlo. Porque a lo mejor hay una dimensión de nuestra persona que es la biológica, que es algo inevitable y que efectivamente envejecemos. Y nuestro cuerpo en algunas cosas se deteriora. Pero los estudios también muestran que, por ejemplo, nuestras neuronas nunca terminan de regenerarse. O hay procesos cognitivos, porque con el tiempo, con la sabiduría también podemos ponderar de distintas formas las cosas, y hay procesos en nuestro cerebro que se enlentecen, pero hay procesos en nuestro cerebro que ganan. Las personas mayores pueden racionalizar de forma diferente algunas cosas que los jóvenes. Entonces, una mirada más actualizada tiene que ver con que incluso aunque estemos enfermos, con una enfermedad complicada, hay una dimensión de nuestra persona, por ejemplo la espiritual, que nunca termina de completarse. Entonces, por eso también es importante que entendamos respetar ese proceso que no, muchas veces cuando vemos una persona, por ejemplo, que está muy enferma, decimos, no, mi papá ahora es como un niño, es como una guagua porque necesita asistencia en todo. Y no, porque un niño tiene toda la vida por delante. En cambio, una persona, aunque necesite asistencia, bastante tal vez, mucha, tiene toda una trayectoria de vida. Es una persona que todavía se sigue completando incluso en una dimensión espiritual o familiar. A veces también cuidar a una persona produce un encuentro familiar que de otra forma tal vez no se hubiese producido, a pesar de las problemáticas y de lo difícil que eso pueda ser. Entonces, no es simple, no es blanco y negro, eso es lo que les quiero decir. Entonces, el envejecimiento tiene que ver con desarrollo, que como personas lo seguimos desarrollando siempre. Y obviamente esta es la mirada más tradicional, y yo acá les pongo una foto, no porque quiera que todos se vuelvan musculosos, pero para invitarlos a ver que no siempre la mirada es blanco y negro, ¿no? Este es un señor que a los 50, 60 años le dio un infarto, hizo toda una transformación y ahora es como una especie de influencer de comida saludable. Tampoco digo que vayamos a hacer así, pero ¿alguien podría decir que él ahora está peor que antes? Entonces, no es lineal siempre, ¿sí? Hay muchas dimensiones y es importante saber si nosotros vamos a tener una mirada de la vejez puesta en el declive o una mirada de la vejez puesta en el desarrollo. Porque eso obviamente condiciona también lo que yo pienso, las iniciativas y las propuestas que yo hago también hacia las otras personas mayores. Ustedes acá son agentes pastorales, son dirigentes sociales, probablemente lideran más de algún grupo y la visión que yo tengo de la vejez también va a condicionar lo que yo propongo para hacer con el otro, ¿sí? Una mirada entonces más centrada en el declive solo pone la mirada en la pérdida, en la enfermedad, en la dependencia, en el aislamiento, en la marginalidad, en la anulación de las capacidades y las potencialidades de la persona. Y finalmente es un enfoque más asistencialista, que, ojo, la asistencia es distinto del asistencialismo. La asistencia se requiere, y se requiere siempre, cuando una persona está en una condición de vulnerabilidad extrema, cuando tiene una dificultad, nosotros asistimos, y es nuestro deber. Pero una mirada asistencialista es una mirada que desempodera a las personas mayores. Entonces, este es un enfoque más asociado a trabajar para las personas mayores, ¿sí? Sin embargo, un enfoque donde vemos las pérdidas, pero también vemos las ganancias, los recursos que las personas movilizan. Vemos cómo también a veces tenemos cierta dificultad física, pero compensamos, nos adaptamos, somos flexibles, seguimos siendo personas, vemos también la posibilidad de vivir esta etapa con plenitud. Esto también se condice con lo que decía Gladys antes de un enfoque de derechos, es decir, nosotros no solo somos sujetos que necesitamos apoyo, objetos que necesitamos apoyo, sino que somos sujetos que podemos movilizar capacidades y que podemos también hacernos parte de la solución.
Y eso tiene que ver con el enfoque de derechos y con trabajar con y para las personas mayores, ¿sí? Entonces eso es algo bien importante de distinguir y de ver en qué lugar nos queremos posicionar. Vamos a trabajar también movilizando las capacidades de las propias personas mayores, entendiendo que ellos tienen derechos que tienen que ser cubiertos. Esa es la invitación. Y obviamente todo esto que comentamos es fuente de lo que seguramente han escuchado y muchos decimos, que es la tremenda heterogeneidad que hay en esta etapa, ¿sí? En el fondo, la forma de envejecer tiene que ver también con nuestra trayectoria de vida, con las posibilidades que tuvimos a lo largo de la vida, con las desigualdades que tuvimos a lo largo de la vida, con los hábitos, con la cultura, con el acceso a la seguridad social, con un millón de factores, ¿sí? Entonces, obviamente, hay una acumulación de ventajas y desventajas a lo largo de la vida y como vimos hay vejez rural, urbana, jóvenes, mayores, con dependencia, plenamente sanos, organizados, no organizados, gente que trabaja, que no trabaja. Entonces la vejez, no podemos hablar de una única vejez, sino que tenemos que hablar de vejeces, de distintas realidades dentro de este gran grupo de personas mayores. Voy a tomar un poquito de agua. ¿Hasta ahí se va entendiendo? Sí. Súper. Ahora vamos a entrar en tierra derecha. El aislamiento y la soledad de las personas mayores. A lo mejor acá podría haber agregado uno más, que es el abandono social. Usualmente vemos que las personas ocupan estos tres términos como si fueran iguales, ¿no? Hablamos que una persona está aislada, o que está solo, o que está abandonado, o que vive solo. Y lo primero es entender la diferencia entre estos tres conceptos. Primero que nada, la soledad es una experiencia subjetiva, tiene que ver con sentirse solo. Y eso puede ser viviendo con la familia o viviendo en soledad. Y es lo más complejo porque no tiene que ver con que si yo cuento o no cuento con personas, tiene que ver con cómo yo me siento con mis vínculos, si son suficientemente satisfactorios, si me siento querido, si me siento escuchado, si me siento apoyado. Y esto es lo más difícil a veces de detectar, ¿sí? El aislamiento social, en cambio, es una ausencia o insuficiencia de lazos familiares, de amistades, de vecinos, tanto por falta de contacto o porque no tengo a alguien que me pueda brindar apoyo. Por ejemplo, esto es algo que puede pasar, por ejemplo, en la población rural. Puede tener un alto riesgo de aislamiento social porque a veces los hijos migraron a otro lugar, vive alejado, le cuesta participar, pero a lo mejor la persona no se siente sola y está bien, ¿sí? Está bien anímicamente. Entonces, son conceptos diferentes. Y vivir solo tampoco es indicador necesariamente de que yo me sienta solo, ¿sí? Hoy día cerca del 15% de las personas mayores en Chile vive sola, lo que es una condición objetiva. Sin embargo, nosotros muchas veces le atribuimos la connotación negativa. Hay gente que igual participa de cosas, disfruta de los espacios de soledad también y de reflexión. Entonces, lo primero es a no homologar estas tres ideas, ¿sí? Lo primero es súper preocupante porque tiene que ver que la persona se siente sola y por tanto es importante generar acciones en ese campo. El aislamiento social también es preocupante porque significa que la persona puede tener pocos apoyos disponibles, puede necesitar que nosotros acompañemos o asistamos, incluso no, en lo emocional, pero a veces también en cosas concretas, acompañar a un control médico, saber si está bien o está mal. Entonces, y podríamos agregar acá una cuarta categoría, que es lo que tipifica la ley, que es el abandono social, y que eso ya es un delito, ¿sí? Es una situación de mayor connotación y es una situación que debiésemos denunciar, porque acá hay un riesgo, pero nosotros podemos intervenir frente a eso. O en la soledad también es una experiencia personal, por eso también que ahí el acompañamiento espiritual o el desarrollo también de iniciativas que promuevan que la persona pueda salir de esa sensación de soledad son muy relevantes, de construir, a veces basta con un vínculo significativo, que yo sienta que me escucha, que me apoya, que me quiere, y eso es suficiente, y eso a veces puede ser un amigo, puede ser una familia. Entonces, intentando comprender un poco más el concepto de la soledad,
Primero que nada, la soledad puede ocurrir a cualquier edad. Hoy día vemos, por ejemplo, que en la población joven también hay un sentimiento de soledad grande a veces, porque no siempre está tan presente o vinculado con la familia o por distintas razones. Entonces, si bien envejecer en sí mismo no es sinónimo de soledad, sí es una realidad que en esta etapa a veces nos enfrentamos a pérdidas o a situaciones dolorosas que pueden facilitar que yo me sienta solo. Por ejemplo, la viudez, la pérdida de las redes laborales, la disminución de amigos porque me cambié de ciudad o porque van falleciendo, o redes de apoyo, o los hijos se fueron de la casa. Entonces, es verdad que estamos expuestos a mayor cantidad de eventos que pueden gatillar la sensación de soledad, ¿sí? Y muchas veces estos son estresores que pueden ser precursores también de tener una depresión o de otro tipo de trastornos de salud mental. Pero es muy importante entonces que la soledad no es objetiva. Yo no le puedo decir al otro, tú estás solo, porque a lo mejor el otro está contento con sus redes que tiene, ¿no? Es importante no atribuir una creencia, sino que saber cómo la persona se siente. Y también, obviamente, es fundamental incorporar el análisis de las propias personas, porque a veces en esto también influye qué idea tengo yo con respecto a cómo me deberían acompañar mis hijos, o qué idea tengo yo con respecto a cómo deberían estar acompañadas las personas mayores en esta etapa de la vida. Y sí, eso es importante, pero sobre todo es importante entender cómo la persona percibe eso en su propia vida y en su propia realidad. Por lo tanto, la soledad es un concepto complejo que requiere una mirada comprensiva centrada en cada persona, porque para cada persona la soledad tiene significancias distintas. Muchos estudios señalan que dentro de las variables que condicionan la problemática de la soledad influyen mucho los duelos, la jubilación, incluso hay algo que podemos poner especial atención, la gente que pierde audición, o la gente que si no tiene un audífono adecuado porque no puede participar de las conversaciones familiares o se junta con otro y no se puede comunicar adecuadamente. También la soledad y el aislamiento social son un fenómeno muy preocupante porque pueden disminuir nuestra expectativa de vida tanto como lo puede hacer otro tipo de enfermedad. Influye también el riesgo cardiovascular, afecta nuestra salud tanto como una enfermedad física, ¿sí? Entonces es muy importante de atender. Me voy a apurar un poquito porque estoy un poco justo en el tiempo. Y puede incluso aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, mala calidad del sueño y el deterioro cognitivo. El deterioro cognitivo está muy asociado a la poca sociabilidad, ¿sí? Y la soledad y el aislamiento social influyen mucho en eso. Por tanto, obviamente las conexiones sociales se relacionan positivamente con la felicidad y con las expectativas de vida. Algunas cifras de la encuesta. El porcentaje de personas mayores que tiene riesgo de aislamiento social por distintas razones más o menos se ha mantenido en el tiempo. Sin embargo, lo que ha subido considerablemente es la sensación de soledad. O sea, hoy día como sociedad chilena tenemos que preocuparnos especialmente de la cantidad de personas mayores que según diversos estudios y escalas se sienten más solas. ¿Quiénes se sienten más solos? En general, un poquito más las mujeres, las personas de más de 80 años porque probablemente participan menos, se les dificulta más salir, mantener su participación social y sobre todo las personas con menor nivel educativo, tanto en el riesgo de aislamiento social como en el tema de la soledad. Entonces, no significa que son los únicos que tienen ese problema, pero podríamos poner especial énfasis en eso, ¿sí? También sube mucho en quien no cuenta con amigos o no cuenta al menos con un familiar que le pueda brindar apoyo o amigo que le pueda brindar escucha, que yo siento que tengo una persona a quien recurrir. Acá es muchísimo más alto y también más alto en las personas de más de 80 años y las personas con educación básica. Esto va a quedar para ustedes, así que voy a ir avanzando. Acá este es un proyecto Fondesit de Soledad Herrera, que es la directora general de nuestro centro. Estos son resultados preliminares. Ella hizo una correlación entre cuáles son las cosas que estadísticamente se relacionan más con el sentimiento de soledad. Por ejemplo, la gente que percibe que tiene disfunción familiar, que no tiene adecuadamente satisfechas sus necesidades de afecto y cariño, que siente que tiene poco apoyo social,
de nuevo la edad, de nuevo la educación, pero sobre todo influye la salud, los que viven solos, que no tienen pareja y los que consideran que su relación familiar no es buena. Lo mismo acá, se les preguntó en el fondo cuáles han sido situaciones que les han pasado en los últimos 12 meses y que se relacionan también con la soledad. Por ejemplo, tener un conflicto con un amigo, conflicto con familiares, fallecimiento, enfermedades, accidente, problemas de salud, separación o divorcio, pero incluso la no renovación de la licencia de conducir, por ejemplo, porque son duelos y pérdidas, a pesar de que uno puede considerar que es algo banal. Entonces, en el fondo, los eventos que generan una sensación de pérdida también pueden influir. La pérdida del trabajo. ¿Qué variables? No sé por qué aquí se desconfiguró, pero espero que después les llegue bien. ¿Qué variables han cambiado en el tiempo junto con el aumento de la soledad en nuestra encuesta de calidad de vida en la vejez? La disminución de percepción de que las necesidades de afecto y cariño están satisfechas. Si bien es una necesidad muy alta, con el tiempo ha ido bajando. Es decir, la gente a veces siente que esas necesidades no están cubiertas. Por primera vez también disminuyó en la encuesta la percepción de apoyo social. Es decir, la gente en mayor cantidad declaró que no sentía que contaba con tanto apoyo social. El mal clima familiar, también el aumento de las personas sin pareja o las personas que viven solos, que en sí mismo no es malo, pero puede facilitar la aparición de soledad o de aislamiento social. Acá lo mismo, en la medida en que yo tengo más vínculos, es más bajo efectivamente todas las escalas, ¿sí? Como es mucho más alto el riesgo de soledad y de aislamiento entre quien no cuenta con nadie o con una sola persona. En cambio, quien tiene más vínculos de que siente cercano, que puede recurrir a un amigo para contarle noticias, para conversar, ese riesgo disminuye. Otro dato, que si bien la participación de las personas mayores es alta, ha ido bajando de a poquito en el tiempo, entonces también eso es algo que hay que comprender, de qué forma las personas participan. También va aumentando la cantidad de personas que viven solas, que en sí mismo tampoco no es ni bueno ni malo, pero vemos que en otros países, con un envejecimiento avanzado, más de un 30% de las personas mayores vive sola, y es algo que también requiere una preocupación y una atención especial. Pero no todo es malo, para que no nos quedemos con esa imagen. Las personas también ante las dificultades movilizan recursos, y las personas mayores son uno de los grupos, y que eso quedó muy en evidencia en la pandemia, cómo también son capaces de movilizar recursos personales que los hacen más resilientes. Por ejemplo, una gran cantidad de personas se considera que aprende cosas nuevas y positivas cuando afronta cosas difíciles, que independiente de lo que suceda puede controlar sus reacciones, que busca activamente formas de superar las pérdidas que encuentra en la vida, que busca también formas creativas de enfrentarse a la situación difícil. Entonces, tampoco nos quedemos con una mirada determinista o mala, es decir, si yo tengo una mala relación familiar o vivo solo y vivo en un lugar rural, estoy destinado a estar solo y estar aislado. No, porque basta con que yo tenga una relación significativa con mi vecino, con un amigo, con los nietos de mi vecino que a lo mejor comparto, y eso no significa que yo voy a estar mal. También están las capacidades que yo puedo movilizar. Entonces las personas movilizan estrategias personales para poder superar situaciones difíciles. El sentido del humor, prepararse para algo que yo sé que a lo mejor va a pasar. Si mis hijos están creciendo y se tienen que ir de la casa, es algo que yo psicológicamente me puedo ir preparando. Busco ayuda, me obligo a participar en un grupo. Hay cosas que yo puedo hacer. Que no significa una resignación amarga, ¿sí? Sino que significa darle una vuelta a una situación difícil o dolorosa que yo puedo estar enfrentando. Acá hay un concepto que yo les quise transmitir que tiene que ver con la gerotrascendencia y la espiritualidad, y que eso puede ser la religión, pero no es necesariamente la religión. Tiene que ver con la búsqueda de propósito y de sentido, y que muchos autores plantean que en la etapa de la vejez hay un especial vuelco y hay un especial énfasis también a resignificar las vivencias que yo he tenido durante la vida. Y eso es un motor y es una fuerza que me puede hacer cambiar
como toda esta sensación de duelos o de pérdidas que yo a veces puedo tener, ¿sí? Entonces, la espiritualidad nos ofrece una posibilidad de desarrollo continuo, es un motor, es un recurso básico que nos impulsa en la búsqueda de significado y de propósito. Y hay varios autores que han trabajado este tema, que ustedes lo pueden revisar, pero que en el fondo han planteado la importancia de la relación entre el envejecimiento y la búsqueda de trascendencia y sentido, que en general eso es algo que también nos hace buscar esa fortaleza interior y también reportar mayores niveles de bienestar y de satisfacción. Entonces, la gerotrascendencia destaca que los mayores viven un proceso que nos lleva a un cambio en su enfoque de vida, desde una visión más materialista y pragmática a una cósmica y trascendente. Dicho cambio responde a una evolución natural de las personas hacia la madurez y la sabiduría. Y esta evolución habitualmente genera un incremento en la satisfacción con la vida. En esta misma línea, varios autores plantean una relación positiva entre quienes han experimentado una vivencia negativa, un dolor, un duelo. Eso también puede ser una fuente de crecimiento y de posterior satisfacción vital. Entonces también ese es el mensaje, a movilizar los recursos que ustedes tienen y como agentes de cambio y líderes también acompañar a las personas que ustedes vean en una situación difícil, a movilizar sus propios recursos y ojalá poder resignificar la situación que están viviendo. Entonces, algunas recomendaciones para la intervención. Importante considerar las condiciones objetivas, pero sobre todo los objetivos y el bienestar integral de las personas mayores. Ojalá que cada vez más podamos también en nuestros discursos no solo el envejecimiento bien físicamente, no solo el envejecimiento bien cognitivamente, sino que una vejez con propósito, con sentido, con un proyecto de vida. Ese es el motor para estar bien. Necesitamos el cuerpo bien, necesitamos la cabeza bien, pero necesitamos tener un sentido. Participación social, sí, de todas maneras, pero no todo se resuelve con participación social. Probablemente el grupo de personas mayores, sola y en aislamiento social es prácticamente invisible, nosotros no lo vemos. Y ahí el rol de ustedes también como agentes pastorales en las comunidades puede ser muy relevante. Y se requieren procesos de reflexión, espacios de escucha, espacios de desarrollo personal, acompañamiento espiritual, también atención especializada en salud mental cuando sea pertinente, y eso es algo que hoy día sabemos que no está tan al alcance de todas las personas. Y bueno, aquí algunas recomendaciones. Pueden haber cosas remotas, pueden haber cosas presenciales. Acá hay varios autores que proponen dividir o atender a estos grupos, tanto el aislamiento social y la soledad, como en 4 grupos. El más vulnerable serían los que tienen soledad y aislamiento social. Y probablemente ese grupo, tal vez ni siquiera sabemos que existe una persona en la comunidad que a lo mejor se siente solo, y a lo mejor los primeros que lo pueden detectar son los vecinos, los agentes comunitarios o los servicios de salud. Por eso también es importante que los profesionales estén preparados. Personas mayores aisladas pero que no se sienten mal, pero obviamente que pueden ser un grupo también de riesgo, ¿sí? Personas mayores que se sienten solos pero no están aislados, a lo mejor viven en la familia, y eso requiere otro tipo de intervención. Requiere entender por qué la persona se siente así, no escuchada, no considerada o no valorada, por ejemplo, al interior de sus redes. Incluso también es bueno desarrollar acciones de prevención entre quienes no están aislados socialmente y tampoco sufren soledad, porque es importante hacer conciencia de que podemos tener cambios en nuestras vidas que nos pueden llevar a sentir así, o de qué forma nosotros podemos ayudar a otros a que no se sientan así o estén así. Acá muy a la rápida también algunas ideas de intervenciones interesantes. Por ejemplo, en Madrid está la ONG que se llama Amigos de los Mayores, que busca vincular a vecinos de distintas edades con personas mayores que se juntan a compartir, a tomar once, a conversar. Un centro residencial, un video viral que se hizo ahí, donde una residencia de personas mayores, la mitad es una residencia de jóvenes universitarios y la mitad de mayores. Esta es una experiencia bien bonita de una escuela de lenguaje, de inglés, donde juntaba remotamente a personas mayores de residencias con jóvenes que estaban aprendiendo inglés a conversar. A través de grupos de WhatsApp, por ejemplo, se han generado intervenciones bien interesantes acá en Cuba, en Brasil,
En Chile está la Fundación Ámanos, por ejemplo, que hace acompañamiento telefónico. Acá en Chile existió un rato esta organización que se llama En Bici Sin Edad. Creo que ahora ya no está activa, pero existe en otros lugares, donde buscan voluntarios que, por ejemplo, quieran salir a dar una vuelta con personas mayores con unos carritos especiales. Pero lo interesante de esto no es dar una vuelta rápida, es dar una vuelta lenta, que ojalá uno pare, se tome un mote con huesillo, converse en el camino. Y acá se hizo la Ciclo Recreo Vías antes de la pandemia y fue un proyecto bien bonito. Y estos son unos podcasts que hicimos aquí con Gladys González, que se llaman Redes que Cuidan, que es para acompañar a los cuidadores. Y hoy día los podcasts, que a lo mejor a uno le suena algo raro, es algo que se puede compartir por WhatsApp. Es como un mini programa de radio que yo puedo ir escuchando en la micro, puedo ir escuchando en el metro, y cualquiera de nosotros aquí con pocos recursos puede hacer un podcast, puede hacer un grupo vecinal con personas mayores y mandarnos saludos todos los días, ir monitoreando cómo estamos. O sea, podemos hacer desde cosas más complejas hasta cosas simples. Entonces, la principal invitación es a que se motiven y que actuemos en relación a esto antes que en nuestro país la soledad sea mucho más alta. Algunos recursos, las guías de salud mental que tiene Senama y MinSal. Acá nosotros tenemos el Observatorio del Envejecimiento, donde periódicamente sacamos muchísima información. La encuesta calidad de vida. Me faltó aquí poner a Voces Mayores. Voces Mayores es una red donde también pueden buscar muchas cosas. Este libro se los recomiendo. Lo escribió la psicóloga Consuelo Undurraga, tiene que ver con sus vivencias en torno a la vejez, se llama Mosaico en Celia. Y nosotros tenemos a través de YouTube, ahora acabamos de terminar en noviembre el último encuentro, pero partimos el otro año, tenemos un ciclo de espiritualidad y envejecimiento. Más de 20.000 vistas en YouTube, somos un hit. Nada en nuestro centro tiene tantas vistas como esto. Nos ha acompañado Gastón Sublet, Javier Meloni, Antonio Ventué, Patricia May. Así que los dejo súper invitados. Esto es en vivo y después queda en YouTube. Partimos el otro año, en abril si no me equivoco. Entonces, la invitación es a construir una vejez con sentido y propósito. Y esta frase que yo se la escuché a una psiquiatra que trabaja con nosotros, a Susana González, no sé de quién es, pero finalmente es que la muerte nos encuentre vivos, haciendo cosas. Muchas gracias. Las personas mayores el día de hoy tuvieron un punto de encuentro justamente en el Colegio Salesiano. Son jornadas que se dividen en 3 días. Han venido desde distintos puntos del país y nos encontramos con Monseñor Tomislav Kolgatich. Es difícil su apellido, pero todos lo reconocen con mucho cariño, Monseñor. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Efectivamente, esta jornada que más o menos estamos reuniendo 1.000 adultos mayores, dirigentes de las comunidades desde Arica a Punta Arenas. Y bueno, hemos escuchado una charla estupenda, magnífica, que nos hace comprender el enorme aporte que las personas mayores deben hacer a la sociedad y el autocuidado también de ellos. No se trata que la ancianidad sea una limitación, es una oportunidad en que podamos organizarnos, en que podamos participar, en que podamos buscar caminos nuevos, en que podamos preocuparnos de los otros también, porque las personas adultas mayores pueden también tender la mano a otros, a los que están en su misma condición. Así que estamos viendo una experiencia muy interesante, muy energizante, podríamos decir, muy nutritiva y que nos va a dejar muchas posibilidades para nuestros clubes de adultos mayores que, como veíamos en la exposición de la profesora, van a seguir creciendo en Chile de una manera muy importante, porque la sociedad chilena está envejeciendo y estamos teniendo ya cada vez más personas en esa situación. Monseñor, además el llamado es transversal, no solamente aquellos adultos mayores que profesan la religión católica han visitado hoy la comuna de Linares. ¿Cómo se van entrelazando todas estas necesidades? Claro, al final del día lo más importante es que son personas, somos personas, todos nos podemos necesitar y todos podemos colaborar unos con otros, así que en ese sentido esto no tiene límites, lo importante es ayudar, es compartir, es construir fraternidad, es construir comunidades, es acompañar a las personas que tengan un mejor vivir y en ese sentido nadie está excluido.
Además, es parte del acompañamiento, el ir envejeciendo, el buscar al Cristo vivo en cada uno de los demás. Evidentemente, nosotros desde la fe vemos a Cristo en el rostro del necesitado. Puede ser esa persona adulta mayor postrada, o abandonada, o sola, o que le han vulnerado los derechos. Bueno, ahí está Cristo, pero también en esa persona que está en la comunidad. Nosotros tenemos más de 100 comunidades de adultos mayores que se reúnen semanalmente en las parroquias. Y bueno, allí está Jesús en medio de ellos, y esa es la idea de que nos ayudemos unos a otros a compartir. ¿Cómo se viene trabajando además el acompañamiento, el trabajo con las personas mayores desde dentro de la iglesia? Sabemos que se están preparando todo para los cumpleaños, los 100 años en la iglesia acá. Así, bueno, esta actividad forma parte del centenario. Esta actividad quería ser justamente, nos comprometimos ya el año pasado pidiéndola para que fuera parte del centenario. Y la idea también de hacerlo acá en Linares era fortalecer nuestros clubes, o sea, la idea sería duplicar lo que ya tenemos a nivel de las parroquias, en las periferias, en Putú, en Chanco, en Peyúgue, en Camelias, en Longaví, hacia la cordillera, en Colbún, bueno, por todas partes ofrecer esa oportunidad, esa posibilidad de puertas abiertas para que los adultos mayores vengan a participar y a encontrarse. Monseñor, además, las características de las personas van cambiando con el correr de los años. Su mensaje es en primera persona, además, no quiero preguntarle la edad, pero sí ha ido sumando experiencia. Por supuesto, ¿no? Y como dijo muy bien la profesora, la idea es un envejecimiento activo, provechoso, fecundo. En ese sentido, nadie renuncia a poder ser un aporte. Lo hacemos de otra manera, es verdad. No lo vamos a hacer con la fuerza física, con la creatividad que podíamos tener hace 50 años atrás, pero tenemos esa experiencia de la vida que nos permite comprender la vida de otra manera, comprender que tenemos un rol, un lugar, un desafío también, todos los seres humanos, de vivir hasta el último instante de nuestra vida lo mejor que podemos, y eso significa vivir en la caridad. Monseñor, le agradezco su tiempo, su buena voluntad. No, gracias por venir. Nosotros vamos a seguir recorriendo y recogiendo testimonios. Sigue con nosotros. Gracias. Seguimos recorriendo y buscando testimonios a lo largo y ancho de todo el país. Se van viendo historias distintas. Estamos con referente nacional de Cáritas Chile en el trabajo focalizado con las personas mayores. ¿Me equivoqué? Así es, no, totalmente bien. Sí, sí. Hola, soy Nuri. Estamos muy contentos de que Linares nos reciba con los brazos abiertos a esta 12ª Jornada Nacional, después de haber vivenciado fiestas del encuentro años anteriores. La primera fiesta del encuentro nacional fue el 2007 en el obispado de Temuco, en la diócesis de Temuco, y desde ahí surge todo este camino junto a las personas mayores en esta comunión de hacer una fiesta desde la alegría, desde la espiritualidad de ellos mismos. El territorio nacional, ¿cuál es el denominador común que presentan las personas mayores? En todos los temas. En todos los temas, acompañamiento, el activarse también, la vida con sus pares, con sus nietos, con sus familias. Las personas mayores son movilizadores que están activos en la iglesia, que se mueve. La gran mayoría de personas mayores que tenemos son justamente personas mayores que están saliendo a las colectas, a las calles, trabajan en la cuaresma, trabajan en las iglesias, en las comunidades parroquiales insertas con otras comunidades de jóvenes y niños. Entonces, yo creo que el llamado de estas fiestas de encuentro de comunión es a también visibilizar el aporte que ellos hacen dentro de nuestra iglesia y que a veces no se ve y no es valorada. Entonces, estos espacios recogen justamente esas necesidades, porque también hay desafíos y problemáticas, pero también estos recursos que ellos tienen desde la memoria, desde sus propias historias y su aporte a la iglesia. ¿Cómo ves ese cambio del trabajo que se está haciendo con las personas mayores? Por ejemplo, concursos literarios que están pensados para personas mayores o actividades para ellos, y cambia su mirada, cambia su energía, porque dicen, me siento valorado, me siento escuchado, me siento acompañado. Así es, sí, totalmente. Hay muchas actividades que nosotros tenemos. Anteriormente hacíamos concursos literarios. Lamentablemente se terminó este convenio que teníamos, pero quizás más adelante podamos abrir. Pero sí, por supuesto, ellos tienen muchas actividades. Ellos mismos en sus propias diócesis, desde Arica a Punta Arenas, porque esa es la red nacional con la que trabajamos,
tienen actividades, temas de concursos literarios, pero también se relacionan con las municipalidades para poder no solo asistir a otras personas mayores, sino que realizar otras actividades, temas medioambientales, temas de emergencia, las mismas comunidades, el tema de los incendios forestales, por ejemplo, en Valparaíso, la mayoría de las comunidades que están ahí son personas mayores. Entonces hay muchas infinitas temáticas que ellos mismos responden y solucionan, ¿no? con sus propias comunidades. Si bien en términos generales hemos superado todas las consecuencias de la pandemia, siguen habiendo todavía coletazos de esto, el encierro, por ejemplo, o ese choque que hubo con la tecnología, que muchos quedaron atados de mano para poder compartir con sus pares. Por supuesto, el tema de la alfabetización digital, primero es un tema de brecha, que es un desafío importante para nosotros. El tema de aislamiento, que fue uno de los temas ahora de la expositora, y la soledad después de una pandemia, y también la baja de participación en las comunidades parroquiales, de tener miedo de salir, de exponerse. Entonces yo creo que por el lado positivo es importante mostrar estos espacios para invitar a otras personas mayores a que puedan animarse a ser parte de estos espacios para mejorar la calidad de vida, porque el hecho de relacionarse con otras personas nos mejora la calidad de vida, el comunicarse, el saber que estoy con el otro, el que nos escuchamos, el que hacemos cosas juntos. Yo creo que es importante y un desafío nuevamente para nosotros como nacional, con las comunidades, con las bases. Finalmente, a toda esa gente que nos está viendo en la casa, nuestro público principalmente son personas mayores. ¿Qué llamado le haría para que se sumen, para que salgan de la casa, para que puedan descubrir este mundo de oportunidades que hay? Sí, primero es que en esta fiesta es totalmente abierta a vivirla. Van a haber muchas más fiestas que puedan incorporarse, integrarse a algún espacio parroquial, de comunidad, con la comunidad misma, cuando se realicen actividades por el mismo territorio, que vengan, que se sumen a los clubes que tienen cercanos, si escuchan alguna parroquia, siempre alguna emergencia que haya. Así que totalmente llamados, porque la edad no es un límite para seguir haciendo cosas por nuestros territorios, por nuestro país, por nuestra sociedad. Yo creo que el aporte de las personas mayores es muy importante hoy en día y hay que valorarla, pero también hay que reconocerla con ustedes, hacer ese camino nuevo de transformaciones, ¿ya? Así que en bien de nuestra sociedad, sí. Perfecto. Sí. Nosotros vamos a seguir recorriendo. Hay cientos de invitados, ya lo decíamos al principio de este bloque, desde el norte hacia el sur, de Arica a Punta Arenas, están visitándonos acá en Linares. Así que ustedes sigan en compañía de Canal 30, vamos a seguir recorriendo. Gracias. En este encuentro quedan claras las ganas de poder participar y compartir sus experiencias. Y acá nos encontramos con dos representantes que vienen desde el extremo sur de nuestro país, desde Aysén. Sus nombres, por favor, para que los vean en la casa. Yo me llamo Carmen Soto Gutiérrez. ¿Y usted, mi caballero? Pedro Plata. Me decían que vienen de Aysén, ya son varios días de viaje. Cuénteme, por favor, qué nos motivó a venir desde allá. Mira, somos parte del programa de la vicaría, del vicariato, que es el programa de adulto mayor. Estamos encargados de estructurar, hacer participar a los clubes que tiene la iglesia en todas las misiones que tú conoces, que es necesario que las personas de más edad puedan hacer y sentirse también contagiados con la experiencia dinámica que tiene el mundo, digamos, todo lo que tienen que hacer. A pesar que son actividades tan rutinarias o muy domésticas, como tejer, pintar, dar charlas, pero es necesario que ellos participen entregando lo que ellos saben hacia la comunidad. Perfecto. ¿Y su experiencia cómo ha sido? Mira, a nosotros nos cuesta harto por el clima que tenemos, nos cuesta muchísimo poder juntar a nuestros adultos mayores. Nos cuesta. Claro. Por el tiempo de ellos, el frío, de poder sacarlos de sus casas. Sí. Pero tratamos de que ellos también participen y salgan, porque como estábamos escuchando en la charla, no podemos dejarlos solos. En realidad, nosotros en Coyhaique vivimos una realidad igual que en Magallanes, el frío. A diferencia de Arica, tiene otra realidad.
pero el frío nos contagia harto el quehacer y la dinámica de un abuelito, digamos, de la persona mayor, ¿ya? No quiere decir que somos jóvenes, nosotros no, porque ella tiene 68 años. 68 y yo tengo 78, así que igual. Pero igual cosa, estamos contagiados por poder servir ya a esta altura a nuestros hermanos. Claro, Sí. claro, porque nosotros acá en el centro del país tenemos marcadas nuestras estaciones, Sí. y los meses de invierno es poquito lo que vivimos encerrados y aprovechamos la primavera, el otoño, el verano sobre todo para salir. Pero ustedes es más complejo poder movilizarse. Complejo, sí. Tenemos un clima, te diré, este tiempo ha sido muy cambiado, todo, pura lluvia, el frío, por eso te digo yo, nos cuesta poder juntar los abuelitos, pero bueno, se hace lo que más se puede. Exactamente, porque lo que siempre nos dicen las personas mayores es que quedarse en la casa va envejeciendo y enfermando a todos. ¿Es Exacto. verdad? Sí. Sí, Sí, exacto. Sí. Exacto, parece ser hacer un mueble ya muy viejito que ya no tiene reparaciones, diga, pero no, cada club tiene asistencia de salud también, participa de la misma asistencia de salud, ejercicio, baile entretenido, no con mucha asistencia a veces, a clubes que tienen 15, 20, a diferencia de acá que hemos visto una cantidad grande de personas, o sea, porque pueden participar, el clima les ayuda, ¿ya? Además que el tema de la carestía ya es importantísimo. Si bien se dan verduras, ya frutas son mínimas, digamos, ¿ya? Por el tema de asolamiento, por el tema de la riqueza de luz que necesita un vegetal, digamos. Pero bueno, se va a realizar. puede, Sí. se va forjando también el espíritu, el alma más firme. ¿Les ha gustado Linares? ¿Primera vez que visitan la comuna? Sí, Sí, Linares lo fíjate, primera pero vez. nos ha gustado harto porque hemos tenido buen recibimiento de toda la gente. Y ustedes vienen de allá de Aysén, así como... Entonces, bueno, tú sabes que nosotros queremos implantarle todo esto a los jóvenes. Que el adulto mayor es una cajita de sorpresas. Sí, pues de historia que no puede perderse. Exacto. ¿Ya? No puede perderse porque tiene, por ejemplo, 68 o 69 años, yo 78 años, que tengo un bagaje de conocimiento que hay que entregárselo al joven. Y yo no puedo hacer negocios con... ¿Qué negocios, qué cosas personales puede uno pretender ya a esta edad? No. Entonces, eso y que otra cultura adoran a los viejitos porque Claro. capturan ese conocimiento. Son albaceas del conocimiento, Claro, son los guías que exactamente. necesitamos en la vida. Y eso es lo que se necesita que ellos sepan. Pero encontramos una juventud también muy respetuosa, digamos, no. Sí, ese es el otro Que no va de la tema. mano con los adultos mayores. Sí, porque Sí, uno le no, pregunta, yo cuando tú salgo mucho a la de las colectas, de la cajita de cuaresma y todo, y tú tratas de involucrar a los chicos que participen contigo. No, eso no es para mí, eso es para los viejos. Entonces tú decís, pucha, ¿cómo estamos? Si nosotros también fuimos jóvenes, pero parece que no respetamos los jóvenes, a los adultos mayores ahora. Yo creo que Estamos en otra generación, no sé. No, es que no hay una cultura de poder, hacer saber que los jóvenes son necesarios e importantes para recibir esa experiencia que ya ganada, ¿verdad? Y que no se equivoquen en ello. Ese es el problema. Pero la juventud es corta y los años de adultez y Eso. sobre todo de cuando avanzamos más en edad, cuando pasamos la brecha de los 50, se extiende harto. Y eso es lo que tenemos que entender. Nosotros les agradezco personalmente su tiempo, su buena voluntad y la energía. Oye, lo otro Aprovechen que Linares. yo le converso a él, le digo yo tengo algunas adultas mayores que participan mucho en cuanto a gimnasia y todo, tratar de ayudarlas. Y le digo yo no sé cuándo cumplí 50. Pero ¿cómo si tú eres joven? Yo le digo, tengo 68 años. Y nunca ¿cómo te dijera yo? Porque hay otros que me dicen, oye, pucha, yo voy a cumplir 40 y estoy con depresión. Yo le digo, yo tengo 68 años y todavía no conozco la depresión, le digo yo. Pero me gusta
compartir, mantenerse hacer activos. harta actividad. Sí. Fantástico, pues. Yo les agradezco, nosotros vamos Gracias a seguir a ustedes. recorriendo porque hay testimonios, ya lo sabemos, desde Arica a Punta Arenas, todos los extremos del país están representados hoy en este encuentro nacional. Seguimos con las imágenes de Panchito Lastra recorriendo. La invitación para poder participar de este encuentro nacional de personas mayores la recibimos del presidente de la Unión Comunal de Clubes de Adultos Mayores de acá de Linares. Estimado, estamos acá cumpliendo nuestro compromiso, gracias por invitarnos. Y eso se agradece mucho y espero que siempre estén con nosotros porque necesitamos publicitar todas las actividades que hacemos como adultos mayores. Porque además son temas muy importantes, ya lo veíamos en la presentación, por ejemplo el acompañamiento, la soledad que se vive al avanzar los años. Claro que sí, entonces es muy importante mantener activos a los adultos mayores para no entrar en envejecimiento más rápido, y el envejecimiento tiene que ser llevarlo con actividades, porque ¿para qué estamos con cuánto? Si todos vamos bajando día a día, pero hagámoslo con actividades, en fin, este tipo de actividades. Vienen otras más adelante que es muy importante. Bueno, para nosotros es muy importante porque es un encuentro nacional y eso a nosotros lo satisface mucho. ¿Contentos con la convocatoria? Sí, Son más de 600 personas las que han llegado. Claro que sí. No, o sea, teníamos más o menos considerado 800, pero con lo que hay estamos más que contentos. Claro, más de 600, que no es fácil juntar 60 personas. Hay que desplazamientos, personas con problemas de movilidad, hay de Arica a Punta Arenas. Entonces eso es muy gratificante para nosotros. ¿Qué es lo que he podido escuchar de sus pares? ¿Cuáles son los requerimientos? ¿Qué es lo que han dicho con respecto a este encuentro nacional? Bueno, lo toman muy bien porque es bueno para compartir, conocerse entre ellos con otros pares de otras ciudades y van creando vínculos, que es lo más importante. Eso es muy importante y así se van juntando amistades, se comunican, muchos se visitan, ha pasado otras veces, se visitan de una ciudad a otra. Entonces, para nosotros eso es muy importante. Oiga, además es muy significativo donde estamos porque estamos en el colegio salesiano. Correcto. Donde se reúne el otro extremo de la vida. Tenemos desde los más pequeños hasta cuarto medio y ustedes de nosotros, 60 y más. Claro. Es bueno juntar, claro, no estamos juntos, pero es bueno tener dos generaciones. También he compartido con la juventud de acá, hemos estado haciendo alguna actividad y bueno, y ahora nosotros los adultos mayores más confortantes todavía, más relajantes. Pues bueno. Con su experiencia, el envejecimiento, el ir avanzando en edad activamente, ¿es más favorable que estar encerrado en la casa de repente? Sí, de todas maneras, porque mire, cuando yo decidí trabajar activamente, ya no voy a hacer nada más, voy a quedar en la casa. Al segundo día estaba aburrido, ¿no? No, yo me tengo que seguir adelante toda la vida uno haciendo algo, no, tengo que continuar y voy a seguir continuando. Espero ser reelegido porque tenemos ahora en diciembre cambio de directiva de la Unión Comunal. Bueno, ahí veo, pero voy a seguir igual, y aunque no siga como presidente, pero voy a seguir trabajando igual con los clubes adultos mayores. Seguir en movimiento, cuerpo, mente, todo es necesario mantenerlo activo entonces durante este periodo. Correcto. La juventud, ya lo decíamos en el bloque anterior, la juventud es bastante corta, la niñez es juventud bastante corta. Claro. Sin darnos cuenta comenzamos a sumar años y se hace más largo dentro de la vida. El proceso del envejecimiento de adultos mayores es más largo. Entonces tenemos que aprovecharlo al máximo, ya sean con diferentes tipos de actividades. Así que ahí estamos en esa onda. Cuando nosotros crecimos, me imagino que usted también, las personas más mayores tenían 60 años, 65 años, y de un abrir y cerrar de ojos empezaron a llegar a los 80, a los 90, a los 100 años. Claro, el tiempo de nuestra juventud, uno decía, una persona que cumplía los 60 años, decía, es viejo. Claro, uno le dice, no es así, uno lo ha vivido y sabe que todo lo contrario, va creando más fuerza, con ganas de hacer más cosas. Entonces eso es lo importante del envejecimiento activo. ¿Qué llamado le haría a sus pares, de esos que nos están viendo a través de las pantallas de Canal 30 Multicom y que de repente están en la casa, están solos, no quieren salir a compartir con los demás? No, yo le hago la invitación que se acerquen a un club o a la UCAL, qué sé yo, siempre van a haber actividades. Nosotros tenemos actividades toda la semana.
tenemos el tai chi, hay un taller de folclore, hay un taller de canto donde está el coro y otras actividades. Los clubes algunos se reúnen allá, podemos organizar cualquier actividad y no hay problema. Yo los invito a participar de todas esas actividades que nosotros tenemos a diario, que son buenas para mantener el cuerpo activo y sano. Y sano, que es lo más importante. Le agradezco en nombre del canal la posibilidad de poderlos acompañar y vamos a seguir trabajando de la mano con ustedes con ese compromiso que asumimos. Las personas mayores coincidieron en que la actividad física, el estar en contacto con sus pares es fundamental para envejecer de manera sana. Ustedes sigan esas recomendaciones si por algún motivo están en su casa encerrados y claro, el ánimo va descendiendo, únanse a los clubes de adultos mayores, a las actividades que organiza su iglesia, a la comunidad entera. Son ustedes verdaderos tesoros, albacea de historias que debemos valorar y por sobre todo digo, poder compartir con los demás. Los dejamos invitados a un próximo capítulo de Mi Villa. Cuídense, que estén muy bien. Chao, chao.